Dentro de la EOS, recién lo dijimos, ¿cuál es la primera ecuación que se les viene a la cabeza, a la memoria, que hayan estudiado de gases reales? De gases reales Sí, y la de comprensibilidad. otra más famosa, tiene un nombre de una persona. Carnot, No, Carnot. Carnot no hay está. ideal. Carnot es el segundo principio de la termodinámica. ¿No se acuerdan de una? De Don Van der Waals, profe. Van der Waal, exacto, Van der Waal. ¿Sí? Bien. ¿Qué pretenden estas ecuaciones? Este es el diagrama P versus B con la zona del líquido subenfriado, la zona de vapor sobrecalentado, la zona de equilibrio líquido-vapor y las isotermas, ¿sí? Y acá está la isoterma crítica con su punto crítico de P crítica y B crítica. ¿Qué quieren describir estas ecuaciones? Bueno, todo esto, todo este comportamiento. Entonces van a decir, profe, ¿también describe el líquido? Sí, también describe el líquido. Estas ecuaciones, muchas describen el comportamiento líquido. Tienen que describir, o lo que querían describir era esto. Esto, así, así y así. La región líquida, la región vapor y la región del líquido vapor. Por eso decir gases reales no es porque estaría describiendo esta zona y hay muchas que vuelvo a repetir, describen todo el coso. Por eso se le llama EOS ahora, ecuaciones de estado, que involucran ¿qué? La relación P-B-T, es decir, que es una función de la presión, del volumen y de la temperatura. La primera ya por Boyle, fue la ecuación de estado de los gases ideales. P por B igual a nRT, ¿sí? Que es la más famosa, la que más conocen ustedes y la que más han utilizado. ¿Se puede utilizar? Sí, en algunos casos podemos aproximar algunos gases acá, en esta zona, en esta que está acá. Imagínense que un gas ideal no puede describir esta zona, porque primero que no hay gas, es líquido y estamos muy alejadas. El gas ideal está más o menos por acá, así, así y va para allá. ¿Sí? Esa es la zona del gas ideal. Y esa es la famosa, P por B igual a nRT o P por B igual a M, R, la constante particular del gas que estamos utilizando, por T. Bien, nada de hablar de acá. El gas se aplicaba porque estaban las partículas ampliamente separadas, están en un movimiento constante, no tienen ninguna interacción, es decir, no existen atracción ni repulsión, el volumen de las moléculas son muy pequeño y se puede despreciar, y surge del estudio, esta ecuación que está acá, surge del estudio de las leyes de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, ¿sí? P por B igual a constante, la de la presión con la temperatura y la de el volumen con la temperatura. Esas tres, y la ley de Amagat también, esas tres leyes, y la del volumen molar de Avogadro también, esas leyes hacen esta ecuación que han utilizado ustedes por mucho tiempo. Bien, como les decía, no los gases se comportaran idealmente en todas las condiciones, no podría llevarse a cabo, por ejemplo, transformar el gas en líquido, es decir, no se podría licuar porque tiene que haber el líquido, ya hay fuerzas de atracción, entonces no podríamos licuarlo, entonces esa ecuación del gas ideal, vuelvo a repetir, es para idealizarlo y algunos gases en ciertas condiciones se puede comportar como gas ideal. Bien,
el gas que no obedece a la ecuación de los gases ideales se le llama gas real. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Fuerzas de intermoleculares, fuerzas de atracción y repulsión, hay cargas eléctricas, acuérdense lo que puede haber dipolo-dipolo o dipolo permanente o no permanente, hay enlaces hidrógeno y hay efectos cuánticos. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para cuando realizamos una ecuación. Existen 4 métodos para el cálculo de gases reales. El primero, a partir de datos experimentales. Siempre, cuando ustedes estén trabajando en su vida diaria de ingeniero, si necesitan datos, lo primero que van a buscar son tablas, a ver si en las tablas están todos los datos que yo necesito. Las tablas se han hecho con datos experimentales. Más vale tener datos reales para trabajar que no hacer una aproximación con una ecuación. Recién cuando no encuentro una tabla, ¿sí? De datos experimentales reales, me voy a las ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Las cúbicas, ¿sí? Las cúbicas, una de las primeras cúbicas es la de Van der Waals. ¿Por qué se estudia? Porque fue la primera, nada más, porque fue la primera. Tiene uso y muy poco en algún rango limitado de presión y temperatura, y representan, fíjese esto, ya aparece, también puede representar bien en algunos casos la fase líquida, es decir, que por eso les decía, más que de ecuaciones de gases reales, son ecuaciones de estado. Y además es importante estas ecuaciones cúbicas porque son relativamente simples. Ya van a ver que hay unas que son relativamente complejas, pero son relativamente simples para manejarla desde el punto de vista matemático. Las otras, que recién lo dijeron, es el factor de compresibilidad. ¿Qué es el factor de compresibilidad? Es un factor, valga la redundancia, que me mide la discrepancia de la idealidad. Ya lo vamos a definir bien, la discrepancia entre el volumen real y el volumen ideal. El volumen real que presenta la sustancia con respecto al volumen como si fuera un gas ideal. Y la otra son las ecuaciones bidiales, que es hecha a través de las contribuciones de grupo. ¿Sí? Es una ecuación que resulta práctica en su forma truncada, en el segundo término, y representa modestas desviaciones de la fase vapor respecto al comportamiento de un gas ideal. Vamos a ver la primera, la de los estados correspondientes, que es la del factor Z, el factor de compresibilidad, que es la más fácil de estudiar. Bien, como ven, un gas que tiene moléculas que nosotros, y tienen tamaño esas moléculas, lo comprimimos, se va a poder empezar a licuar, a condensarse y formarse un líquido. Bueno, ese comportamiento, ¿sí?, de un gas, supongamos que es a través de un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante, lo vamos a transformar en líquido, lo vamos a licuar, debe describir ese comportamiento una ecuación. Cuando aumenta la presión de un gas, las desviaciones de la idealidad se hacen cada vez más significativas porque aparecen ya fuerzas de atracción que operan entre las moléculas ya a distancias relativamente cortas, ¿sí? Si estamos comprimiendo, las moléculas se van acercando y las fuerzas de atracción empiezan a predominar. También la de repulsión, si son moléculas que se repelen, ¿no? Al disminuir la temperatura del gas,
disminuye la energía cinética promedio de las moléculas, lo que priva a las moléculas del impulso necesario para romper también sus atracciones mutuas. Es decir, aumentar la presión y disminuir la temperatura hace que aparezcan estas fuerzas de atracción y de repulsión entre las moléculas. Por eso ustedes dicen que a bajas presiones y alta temperatura el gas tiende a comportarse como gas ideal. Ese es el famoso diagrama tridimensional que habíamos visto, cuyas proyecciones P versus B, P versus T y versus B versus T hemos estudiado en la clase pasada. Bueno, las ecuaciones de estado deben describir todo esto. También el sólido. Hay ecuaciones de estado que describen a un sólido. No la vamos a estudiar, nosotros vamos a estudiar principalmente la de los gases que describen los líquidos y particularmente algunas que describen la parte líquida nada más. Los gases se desvían de su comportamiento de gas ideal de manera significativa cercanos a la región de saturación, acá, en esta, y en la región de la parte de crítica. Es decir, tienen una gran desviación del comportamiento ideal. Recuerden que el gas, fíjense que ahí dice vapor, el gas se estaría comportando, si fuera así, por acá, por esta zona. Como ideal, ¿no? Datos experimentales han demostrado que en el punto crítico todas las sustancias se encuentran en aproximadamente el mismo estado de dispersión molecular, es decir, todas las sustancias se comportan de manera parecida cerca de este punto crítico. Ahí. Entonces va a aparecer la ley de los estados correspondientes que ya la deben haber visto en algún momento o sentido por lo menos nombrar. ¿Qué dice? Un gas ideal es el comportamiento de este. Al variar la presión, el comportamiento PBT para una isoterma de gas ideal es constante. ¿Qué ocurre para un gas real? Fíjense, para un gas real su comportamiento es este. La mayoría de los gases tiene este comportamiento. P por B constante, ¿sí? Es esto para un gas ideal. P por B constante, que no es constante, es el comportamiento para un gas real. Todos los gases, casi todos los gases, ahora vamos a ver cuáles no, tienen esto. A presión cero, es decir, teniendo cero, el gas tiende a comportarse como ideal. Luego disminuye, ¿sí? Se va alejando de la idealidad, llega a un mínimo y luego aumenta. Se puede comprobar que la ecuación de Boyle-Mariotte, P igual a constante, no se cumple para un gas real. ¿Sí? Esta sería la ley de Boyle-Mariotte para un gas ideal y esta sería P por B igual a no constante porque no se cumple. En realidad, el producto P por B varía con la presión tal como se muestra en esta figura. La no idealidad de un gas real es convenientemente expresada mediante el factor de corrección llamado factor de compresibilidad Z. Para un gas ideal, Z vale igual a 1, es igual a 1. Para gases reales es distinto de 1. Es casi siempre es menor a 1, pero para presiones muy altas, Z puede valer mayor a 1. Recuerden eso porque siempre dicen, no, Z es menor a 1, porque estamos trabajando en esta zona, pero puede haber gases
que estén trabajando a presiones muy altas y el Z va a dar mayor a 1. Profe, el factor este depende no solo del material, sino también de la presión, ¿no? O sea, de esos dos factores, por así decirlo. Depende de la sustancia, claro, y depende de la presión y del volumen. Ya vamos a ver. Ah, Ahí viene la definición. ok. Para un gas ideal, ustedes saben, para un mol, P por el volumen específico ideal es igual a RT. Para calcular el comportamiento de un gas real se introduce este factor. P por V real, volumen específico real, es igual a Z RT. Si nosotros hacemos Z, despejamos Z, nos va a dar P por V real sobre RT. Pero fíjense que P sobre RT es el volumen ideal, o si pasamos este P acá abajo, matemáticamente, ¿qué nos va a quedar? RT sobre B, que nos da el volumen ideal. Entonces, nos queda que Z es el volumen real sobre el volumen ideal. Nos está diciendo cuán diferente es el volumen real con respecto al ideal. Esa es la definición de Z. Generalmente a usted le enseñaron que es una medida de la desviación de la idealidad. Está bien, pero ¿qué mide? ¿Qué mide de la desviación de la idealidad? Mide el volumen específico, recuerden siempre, el volumen específico real con respecto al ideal. Cuando el volumen real es igual al volumen ideal, Z es igual a 1 y estamos en el caso de un gas ideal. Cuando el volumen real es menor que el volumen ideal, en la mayoría de los casos y en la mayoría de las presiones, Z va a ser menor a 1, es decir, el volumen real es menor que el volumen ideal. Existen casos y a presiones muy altas en que el volumen real es mayor que el volumen ideal y por lo tanto Z es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense, acá tienen P por B sobre RT, o lo que es lo mismo Z, ¿sí? P por B sobre RT en función de la presión. Acá tienen para un gas ideal. Y acá tienen para todo, para varios gases, miren, para el monóxido, para el dióxido, para el metano, para el nitrógeno, para el hidrógeno. Fíjese que para el hidrógeno nunca da menor, siempre da mayor. Siempre el volumen real es mayor que el ideal. Para cualquier presión. Entonces, como dijo su compañero, depende del tipo de sustancia que tenemos y de la presión, pero también depende de la temperatura, fíjense. Bueno, acá para P tendiendo a 0, para presiones muy tendiendo a 0, Z es igual a 1, tiende al valor de sí, Z tiende a 1. Y como les decía, siempre, salvo alguna sustancia, siempre disminuye y luego aumenta. A presiones intermedias, Z es menor a 1, no siempre hay interacciones atractivas, por eso lo del volumen menor real que el volumen ideal. Y cuando P tiende a infinito, es decir, cuando presiones son, no tomen que sean infinitas las presiones, sino presiones mayores. Fíjense que ya para el nitrógeno la presión es mayor de 200 atmósferas, ya las otras no. Por ejemplo, para el dióxido tienen que ser presiones de 600 atmósferas. Es decir, que para presiones muy grandes, Z es mayor a 1. Fuerzas repulsivas difícil de comprimir. Es decir, están
predominan las fuerzas repulsivas y por lo tanto es difícil de comprimir. Ahora bien, fíjense el nitrógeno. La sustancia nitrógeno, también estamos graficando PV sobre RT o lo que es lo mismo Z, para distintas temperaturas. ¿Qué se observa? Que a mayor temperatura, el Z o el P por B sobre RT se va acercando a la idealidad, se va comportando como ideal. Es lo que ustedes habían escuchado en algún momento. A mayores temperaturas y bajas presiones, a mayor temperatura, acá está, y bajas presión, la sustancia se comporta como ideal. Acá lo ven para una sustancia a distintas temperaturas. Entonces, ¿de qué depende el Z? También depende de la temperatura. Bien. Ahora, hacer un gráfico o tablas para cada sustancia y para cada temperatura es muy engorroso. Entonces, ¿qué vieron los investigadores? Que si nosotros normalizamos la presión y la temperatura, ¿por qué normalizar la presión y la temperatura? Porque es con los parámetros o con las funciones que con los parámetros que trabajamos comúnmente, que son presión y temperatura. Si los normalizamos, podemos ver que todas las sustancias se comportan de la misma manera. Es decir, podemos tener un gráfico como el que tenemos acá al principio para todas las sustancias, ¿sí? Pero normalizando la presión y la temperatura. Se ha visto que los gases se comportan muy similarmente a presiones y temperaturas normalizadas. ¿Con quién la normalizamos? Con respecto a los parámetros críticos. Es decir, que vamos a normalizar. Normalizar es la presión de trabajo sobre la presión crítica y la temperatura de trabajo sobre la temperatura crítica. Eso es normalizarlo. Entonces, lo comparamos con los valores críticos de cada sustancia. Entonces aparecen dos nuevos parámetros que los van a utilizar mucho y que los tienen que tener en cuenta, que es P reducida y T reducida. ¿Existe B reducida? Sí, existe B reducida. ¿Por qué no la utilizamos? Por lo que les comenté, que presión y temperatura son más fáciles de medir. Entonces, P reducida, ¿qué es? Presión de trabajo sobre la presión crítica de la sustancia que estamos estudiando. ¿Qué es la temperatura reducida? Temperatura de trabajo sobre la temperatura crítica de la sustancia que estamos estudiando. Estos datos están en tablas para un montón de sustancias, miles de sustancias. Están los parámetros críticos: presión crítica, temperatura crítica, volumen crítico, Z crítico, y además el omega, el factor acéntrico, que ya lo vamos a ver. Bien, una consideración: presión absolutas y en las mismas unidades que la presión crítica. Si la presión crítica está en bar, la presión absoluta en bar. Si la presión crítica está en kilopascal, la presión de trabajo en kilopascal. Les comento eso porque hay veces que ponen las unidades distintas. Otra recomendación, que ya se lo hemos dicho: temperatura siempre absolutas. Si trabajan en el sistema internacional Kelvin, si trabajan en el sistema inglés Riemann, pero siempre absolutas. Y las temperaturas críticas, por supuesto, tienen que estar en temperaturas absolutas. Entonces, de acuerdo a la ley de los estados correspondientes de dos parámetros, ya vamos a ver que hay de tres parámetros, el factor Z se aproxima o es aproximadamente el mismo para todas las sustancias si estos tienen las mismas presiones y temperaturas reducidas.
¿sí? Ahí tienen lo que significa cada uno. Y deben utilizarse temperatura y presión absoluta. Generalmente en los problemas le dan la presión absoluta, si no le dirían la manométrica, que se las dicen. Pero en la temperatura se la da grados centígrados. Nunca, nunca pongan grados centígrados acá, ¿sí? Es recomendación porque saben cometer ese error. Bien, acá lo que les decía de las tablas, fíjense, tablas de constante crítica. Acá les daba algunas, ¿sí? La masa molar, que es el peso molecular, que conocían temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, Z crítico, que acá no está, y el omega, están todos. Y también la temperatura de ebullición atmosférica, es decir, de saturación normal, saben estar también en las tablas. Para ver cuán alejado está el punto crítico de la presión normal. Acá está, fíjense una gráfica de Z en función ya no de P, sino de P reducida para distintas T reducidas. Estas son los ajustes. Los puntitos, las crucecitas, los cuadraditos, los triangulitos, los circulitos son para distintas sustancias. Fíjense lo que dice. Esto está sacado del Sengen. Que las distintas sustancias, acá tienen distintas sustancias, son los puntitos o los cuadraditos, todo lo demás, los dibujitos, se comportan de la misma manera a una misma PR y a una misma TR, ¿sí? Entonces, por eso es más fácil, si no tendríamos que tener cartas o gráficos para cada sustancia, para todas las presiones y todas las temperaturas. Entonces, acá se tiene una sola carta para todas las sustancias. Profe, esos valores de Z son reducidos también, ¿no? No, es el Z. El Es el Z. Z. El Z. Fíjate ahora, te lo muestro. Dice Z, no Z reducido. Está bien. Porque sería el Z reducido sería el Z sobre el Z crítico, el Claro, Z de sí, trabajo, sí. pero este no, este saca el Z del trabajo, es decir, tengo metano a 10 atmósferas y 200 grados Kelvin, entonces vos vas metano, sacás la temperatura reducida, la P reducida, entrás y de ahí sacás el Z de trabajo, entonces hace P de trabajo por supongamos que querés sacar el volumen de la garrafa del metano, P por B igual a Z NRT. Entonces, ese Z es el que ha sacado de esta tabla. Bien. El P es el trabajo, el T es el trabajo, el número de moles lo tenés o te lo han dado con, y el R también es una constante, y ahí sacás el volumen de la garrafa que tiene que tener el metano. Estas cartas se han hecho para un número limitado de sustancias, es decir, no para todas, pero se hace la suposición que es válida para todos los gases. La desviación promedio de los datos es un poco menor al 5%, ¿sí? Razón por la cual debe recalcarse que es una aproximación. Si nosotros estamos haciendo un trabajo de aproximación, es muy buena forma de empezar a saber más o menos, vuelvo a repetir, tengo que construir un tanque de gas del metano. Entonces, con esta primera aproximación, saber a qué temperatura y a qué presión han trabajado, puedo sacar más o menos el volumen del tanque que tengo que construir. Pero tiene un error. Esta carta de compresión, para visualizarla mejor, tiene tres, se ha subdividido en tres partes.
cartas de presión generalizada para presiones bajas, carta de presiones de correlaciones generalizadas o de Z para presiones intermedias y para presiones elevadas. Acá tenemos la primera, la carta de compresibilidad para presiones bajas. Miren, están entre 0,0 y el valor 1 de presión reducida para distintas temperaturas reducidas, desde 0,60 de temperatura reducida a temperaturas reducidas de 5. Y acá está entre 0,00 y 0,1. Este sector, que es esto que está acá, ha sido un poco aumentado para que puedan estudiar bien, puedan leer bien, perdón. ¿Sí? Acá la tienen para presiones intermedias, hasta 10 de presión reducida y temperaturas reducidas hasta 5. ¿Sí? Fíjense que ya se nota que ya muchas sustancias a elevadas temperaturas tienen un Z mayor a 1. Y acá tienen desde 10 atmósfera de presión reducida, perdón, 10 hasta presión reducida 40. Fíjense que son todos los valores mayores a 1, porque acá está el 1, son todos valores mayores a 1. Entonces, la carta de Z, la carta de compresibilidad Z, entonces nos da una primera aproximación para ver en qué condiciones el valor de Z estamos trabajando y bueno, luego resolver los problemas. Es muy rápido, pero tiene algún error. Sin embargo, esta gráfica no es buena para todos los fluidos. No poseen todos los fluidos el mismo valor Z crítico. Por lo tanto, el teorema de estados correspondiente debe incluir también al Z crítico como variable. ¿Por qué? Porque el Z que estamos sacando tiene como variable el P reducido y el T reducido. Entonces, dicen los autores que tiene que tener al Z crítico como variable. Y estos señores, Meissner y Sefarian, sugirieron una correlación que es esta. Que Z sea función de T reducido, P reducido y Z crítico. Pero el señor Pitzer sugirió otro tercer parámetro que es el que quedó en todo el grupo de investigadores y es el que se utiliza, que es el Z, ponerlo en función del T reducido, del P reducido y del omega, que es el factor acéntrico de Pitzer, porque Pitzer lo da a conocer, que es la desviación del potencial intermolecular a partir de un fluido simple, es decir, cómo se desvía el potencial intermolecular con respecto al fluido simple, que son moléculas esféricas, de cómo se desvía del hidrógeno, del helio, que son esas moléculas simples. ¿Sí? Físicamente, omega es un indicador de la no esfericidad de una molécula en un campo de fuerza, es decir, las moléculas se supone que son esféricas, generalmente son las moléculas simples, recién les dije el hidrógeno, el helio, y así esa sustancia tiene un omega igual a 0. Pero raramente, los gases raros también la tienen, raramente las otras sustancias tengan una esfericidad tan exacta, entonces se desvían y van a tener un omega mayor a 0. Y entonces, ¿qué dicen? Todos los fluidos que tienen el mismo valor de omega, fíjense que dice fluido, fíjense que dicen fluido, ya no gases, que significa que también meten a los líquidos, guarda con eso. Todos los fluidos que tienen el mismo valor de omega, cuando se comparan a la misma TR y PR, tienen el mismo valor de Z y todos se desvían del comportamiento ideal en el mismo grado. ¿Sí? Es decir, esto es
el enunciado de los estados correspondientes de 3 parámetros, ¿sí? PR, TR y omega. ¿Y cómo se transforma Z? Bueno, ahora Z se calcula con un Z0 y con un Z1. Y se suman los dos, pero al Z1 lo multiplican por el omega. Por eso las sustancias tienen en sus tablas no solamente el P crítico, el T crítico, el B crítico, el Z crítico, sino también el omega, porque lo van a necesitar acá. Y existen cartas de Z0 en función de PR y TR y de Z1 en función de PR y TR. Entonces leen, vuelven a hacer el mismo procedimiento. Sacan PR, sacan TR, entran, sacan Z0 y luego el Z1 y lo multiplican por omega. Estos son cartas que las hicieron Lee Kessler, dos señores Lee Kessler, pero también publicaron sus tablas. Ustedes van a usar eso, las tablas, van a entrar con el PR y el TR y hay tablas, así como hay tablas de vapor saturado y de vapor sobrecalentado y líquido, etcétera, etcétera, hay tablas de Z0 con entradas de PR y TR y de Z1 con entradas de PR y TR. Entonces, los valores de Z0 y Z1 pueden ser leídos en la tabla para diversos valores de TR y PR desarrollado por estos señores, Lee Kessler, ¿sí? El método de los estados correspondientes es de Pitzer, porque utiliza Pitzer, pero usando las tablas de Lee Kessler. No es que esto sea la ecuación de Lee Kessler, no. Esta es la ecuación de Pitzer. Le demos los honores a ese señor que la escribió. Esta es la ecuación o el método de Pitzer de los estados correspondientes de 3 parámetros. Este Z0 y este Z1 se saca de gráficos de tablas propuestos por Lee Kessler. Lo que les decía, ahora ya saben, poner estados correspondientes, ecuación, ponen de Pitzer, tabla de Lee Kessler, ponen esta ecuación, y acá lo que les decía, es apropiada para gases no polares o ligeramente polares en sistemas a presiones bajas respecto de sus propiedades críticas, es decir, que estén bien alejadas de las propiedades críticas por debajo. Entonces ahí en el cuadrito copian eso que les decía recién. Malos resultados para fluidos fuertemente polares cerca de la línea de saturación. Es decir, ¿se acuerdan las líneas de saturación de vapor saturado y de líquido saturado? Si están cerca de esa zona, no va a servir esta ecuación. Recuerden que se pueden utilizar para líquidos comprimidos, pero alejado de la línea de saturación. Bien, ¿alguna duda de este modelo o de este sistema? Por mi parte, no. No, es decir, me parece que es fácil de hacerlo. Algunos ya habrán utilizado en química general, capaz que el modelo de 2 parámetros, no el de 3, pero es lo mismo. ¿Sí? Si han sabido utilizar tablas o gráficos, es lo mismo. Bien, ¿qué otras formas hay de calcular? Vuelvo a repetir, el Z lo sacamos para sacar o la A, el volumen, sobre todo sale rápidamente el volumen. Pero, profe, ¿puede haber que tengamos que sacar la presión o la temperatura? Sí. ¿Y ahí cómo se hace? Se hace por lo que se llama prueba y error. Doy una temperatura, saco el Z, con eso verifico que esté bien
con el Z que saqué, saco de vuelta la temperatura y así sucesivamente, por lo que yo le llamo por prueba y error. También se puede hacer por la presión. Como se necesitan esos dos parámetros, si no tengo uno de esos, tengo que suponer algo y empezar a tantear por tanteo hasta que se llegue en un paso y al siguiente paso me dé el mismo, lo que supuse me da lo mismo, entonces ahí paro. Profe, Bien, sí. a mí me había quedado una duda cuando estábamos viendo de normalizar la presión y la temperatura. ¿A qué Sí. se refiere con temperaturas absolutas? Kelvin. En la unidad internacional Kelvin, no podés utilizar nunca centígrados, nunca, nunca, nunca. Olvídate de que existen, que podés, no que existen, sino que, no, que en las ecuaciones en termodinámica utilices centígrados, ¿sí? Dale, profe, genial, gracias. Y si utilizás internacionales, no podés utilizar Fahrenheit, tenés que usar Roentgen, la R, ¿sí? Por eso, nunca con graditos. Cuando hay graditos no se usa. Bien. Una ecuación de estado cúbica implica una expresión en la cual se expande. Si se expande, podría contener términos exponenciales de primero, segundo y tercera potencia en el volumen. Las ecuaciones de estados con dos parámetros pueden ser generalizadas. Es decir, podemos utilizar las cúbicas en combinación con las dos parámetros. Ahora lo vamos a ver. Acá tienen una ecuación cúbica, ¿sí? P igual a RT sobre B menos B, que se llama covolumen, y A sobre B cuadrado más V B más WB, donde A asterisco es eso y B asterisco es eso. ¿Qué es A y B asterisco? Son constantes que están en función de otras constantes, ¿sí? Y de R y T, en este caso al cuadrado, y T, en este caso, elevado a la potencia 1. Reemplazando en esta ecuación y reordenando e introduciendo el factor z, les queda esta ecuación, ¿sí? Un z cúbico, una ecuación cúbica de factor de compresibilidad, es decir, a partir de una ecuación cúbica que no tiene nombre porque es general, lo que hacemos es generalizar la ecuación y tenemos raíces, que con estas raíces me va a dar para cuando sea líquido o para cuando sea gas. U y W son números enteros para cada ecuación de estado, es decir, ahora vamos a ver cada ecuación de estado y ahí vamos a ver cuánto vale U y cuánto vale W. Pero esto es en forma general cómo se define una ecuación cúbica así y cómo la ecuación cúbica introducida en el Z, en la ecuación de estado correspondiente de dos parámetros, se convierte en una ecuación de Z en forma, una ecuación cúbica de Z. La primera ecuación que vamos a ver y que se la ve, vuelvo a repetir porque fue la primera, en 1873 el señor Van der Waals estaba haciendo su doctorado y su director le propone hacer una ecuación que corrija a la ecuación de los gases ideales. ¿Y qué hace? Él corrige el volumen de las moléculas y corrige en la parte de la presión, es decir, dos correcciones. El volumen que ya no es despreciable y que las presiones, hay una presión contra las paredes del recipiente.
Existen dos fuerzas de interacción entre las moléculas, las fuerzas de atracción y repulsión. Las moléculas tienden a atraerse mutuamente a pequeñas distancias del orden de unos cuantos diámetros de molécula. Es decir, cuando empiezan a interaccionar con fuerzas de atracción, cuando están a unas 3, 4 diámetros de la molécula de distancia, ahí empiezan a haber interacciones. El tamaño efectivo de las moléculas no es el diámetro, puesto que la acción de repulsión se manifiesta a distancias menores que la de atracción, pero mayores que un diámetro. Esto significa que las moléculas no chocan físicamente nunca porque no hay contacto entre ellas y se repelen antes de entrar en contacto. Entonces, para Van der Waals, el valor de U y W de esa ecuación generalizada que teníamos es igual a 0, ¿sí? Y la ecuación de Van der Waals queda así de simple. P igual a RT, B menos B, que ahí está el covolumen, el volumen que tienen las moléculas, y A es lo que tiene, lo que decíamos de la presión, de que no chocan físicamente. La ecuación cúbica, es decir, metiendo esto en los de Z del factor de compresibilidad, me quedaría de esa manera. Entonces, vuelvo a repetir, ya sé que soy muy intenso, pongan ecuación de Van der Waals, esta es la ecuación de Van der Waals, esta es la ecuación del Z expandido en el Z del factor de compresibilidad en una ecuación cúbica, quedaría de esa manera. Y A y B es lo que vieron recién, estaba en la otra transparencia. Fíjense, ¿qué es eso? Eso es la descripción de una isoterma en un gas ideal. ¿Qué es esto? Esta es la descripción, por ejemplo, del dióxido de carbono de una sustancia real. Acá tenemos, fíjense, vamos por esta isoterma, llegamos acá a la zona de equilibrio, pasamos y seguimos para arriba. Lo podemos hacer para otra temperatura, ¿sí? La zona de equilibrio que es E, D y C, y seguimos. Acá está la isoterma crítica, la isoterma cerca de la crítica, y la isoterma más allá, mucho más lejos que la crítica. Fíjense que esta isoterma, la última, ya se parece a esto que está como gas ideal. Es decir, que de acá a acá Van der Waals tuvo que encontrar una ecuación que me describa este comportamiento, sobre todo por debajo de la zona crítica. Este comportamiento lo tiene que describir la ecuación. Bueno, la ecuación de Van der Waals, esa que vieron recién, la describe muy bien en la zona de vapor sobrecalentado y en la zona de líquido subenfriado. Por supuesto, también la describe en las zonas de temperaturas más elevadas que la crítica. Esta es la ecuación expandida en volumen, la ecuación cúbica en volumen, la misma de Van der Waals, pero escrita de otra manera. Otra forma de escribir la ecuación si quiero meterla en un programa que me saque las 3 raíces de los volúmenes. ¿Por qué 3 raíces? Porque acá esta ecuación va a tener 3 raíces, acá, acá y acá. Va a tener las 3 raíces acá en esta ecuación van a ser todas iguales, la del volumen crítico. Y acá no va a tener ninguna raíz. Esta ecuación cúbica de Van der Waals, entonces, en la zona del equilibrio líquido-vapor, presenta el problema, que presenta 3 raíces. La de menor volumen va a ser la del volumen del líquido saturado. La raíz que da el mayor volumen va a ser la del vapor saturado. Y la que esté en medio de las dos, entre las dos, no tiene significado físico, no sirve para nuestros cálculos. Entonces, cuando nosotros estemos calculando y nos dé 3 raíces, ya sabemos que la menor es
líquido saturado, mayor volumen vapor saturado y la del medio no sirve. Cuando las tres raíces nos dé iguales porque estamos en el punto crítico, es la isoterma crítica, y cuando nos dé imaginarios, valores imaginarios, es porque no es como si estuviera fuera de la campana. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Puede repetir eso que dijo cuando la raíz queda menor, mayor y en el medio, por qué no servía? Bueno, la ecuación de Van der Waals, si la arreglamos nuevamente, nos va a quedar de esta forma. La que viste recién, si la desarrollamos, queda de esta manera. Es una ecuación cúbica. La ecuación cúbica tiene tres raíces, como la ecuación cuadrática tiene dos. Cuando tiene tres raíces y las tres raíces, los tres volúmenes dan iguales, es porque estamos en el punto crítico. Es un punto de inflexión. Las tres raíces son iguales. Si las tres raíces dan imaginaria, es porque estamos fuera de la campana y no corta ninguna parte de la saturación. Ahora bien, si estamos por debajo de la temperatura crítica, esta es la isoterma crítica, tiene tres raíces que son distintas, ¿sí? Si nosotros vemos esto, las tres raíces distintas van a tener tres valores distintos. Uno más grande, uno más chico y uno entre los dos. El más chico de todo es el volumen del líquido saturado. Fíjate, el volumen del líquido, y si recordan las tablas, los volúmenes de los líquidos saturados son mucho más chicos que la de los volúmenes saturados de vapor. Por eso, B chiquito, de los tres, el más chiquito es el volumen del líquido saturado. El más grande es del vapor saturado y la del medio es cuando esta isoterma hace este cambio dependiente, ¿sí? Y corta ¿a cuál? A la zona, a la isoterma de equilibrio, en la zona de equilibrio líquido-vapor. Esta vendría a ser así, así y así, la isoterma real. ¿Qué es lo que pretende Van der Waals? Describir la isoterma real, ¿sí? Entonces, hasta acá la describe perfecto. Cuando llega acá, ¿sí? En vez de seguir así, hace para arriba y luego baja. Entonces cruza esta isoterma real tres veces. Acá, acá y acá. Y entonces, cuando las cruza tres veces, esas intersecciones son la solución de esta ecuación cúbica. ¿Está? Dale, profe, pero ¿por qué dice que la del medio no sirve? Porque no tiene significado físico. Nosotros estamos buscando cuál es el volumen del líquido saturado y del vapor saturado, no de la mezcla. ¿Sí? Acordate que es un fluido y este volumen te dice, es un volumen. Bien, pero ¿dónde está? Vos no tenés el diagrama este para seguirlo. Está acá, 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 acá. Vos lo que va a poder determinar si es el volumen este de vapor saturado y este del líquido saturado. No lo podés, porque a vos te van a preguntar cuál es el volumen del líquido y cuál es el volumen del vapor saturado en los problemas o en los ejercicios. Es lo que te interesa. No esta zona de acá adentro, no de la mezcla. Claro, profe, listo, ya entendí. Muchas gracias. ¿Sí? Miren acá, otra para ir anotando. Zona de validez a presiones alejadas de la crítica para temperaturas reducidas entre 1 y 1,25. Ahí se pueden utilizar. Cuando dice alejado de la crítica, ¿qué tan alejado sería?
Bastante. Bastante. Siempre por Casi debajo, ¿no? todas, casi todas las ecuaciones que vamos a ver acá la pifian, acá, en esta zona. La pifian a las ecuaciones. Bueno, pasamos a otra ecuación. Ahora la vamos a pasar, no vamos a hablar de cada una. Vuelvo a repetir, hagan un cuadrito con cada una de ellas y para verla y con la ecuación. Algunas son muy largas, entonces no se las tienen que estudiar de memoria. Tengan esa tablita y para cuándo se utiliza. Ecuación de Wigman del año 1928. Miren, ahí está la ecuación. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? 5 constantes, la otra tenía 2, A0, B0, A, B y C, que dependen de la naturaleza de química de los compuestos y se encuentran tabuladas en muchos textos. Por ejemplo, en el Waldseisser, en el libro de termodinámica, a este señor le gustaba mucho esta ecuación y tiene en este libro, Waldseisser, de muchas sustancias, todas estas constantes. ¿Sí? Todas estas constantes. ¿Sí? Entonces pueden ir al Waldseisser si están trabajando con esa ecuación porque las otras no le dan el resultado. Entonces, ¿de dónde la sacaron? Se puede sacar del Waldseisser. La ecuación esta, BB, es válida para todos los gases en todas las presiones excepto la crítica. Y no se aconseja usarlas para presiones reducidas mayores a 1. Ha sido aplicada con éxito a gases y a mezcla de gases también. No sirve para la predicción de propiedades líquidas, es decir, que para la zona de líquido saturado para arriba no sirve. Y no sirve para sustancias polares o asociadas. Entonces, únicamente para gases, lejos, no tan lejos, pero lejos de la presión crítica, y no se aconseja para presiones reducidas mayores a 1, es decir, para presiones muy altas no se aconseja. Otra, Benedict Webb Rubin, 1940, ya nos vamos acercando. Miren si es grande. Por supuesto, estas ecuaciones las tienen que trabajar en computadora, en ordenadores, con el Excel, con algún programa donde estén. Y fíjense todas las constantes que tiene y todas tienen que estar con la bibliografía buscando todas esas constantes para cada sustancia. Esta ecuación tiene 8 constantes. El volumen está elevado a la 6ª potencia y la temperatura al cubo. Es válida para hidrocarburos y gases para todas las presiones excepto la crítica. Ha sido aplicada con éxito a gases y líquidos puros y se usa también para la predicción de propiedades de mezcla, es decir, para ambas zonas, tanto de líquido como de gases. ¿Sí? Líquidos comprimidos, gases sobrecalentados. Y también para mezcla de gases y líquidos puede servir. Fíjense que todavía no habla de la zona de equilibrio, no sirven todavía, hay algunas que sí sirven para la zona de equilibrio, estas no sirven ninguna para la zona de equilibrio, no pueden describir bien toda esa zona. Contra más constante, por supuesto, describen mejor la curva, esa famosa curva de la isoterma de una sustancia real. Fíjense, en la zona de equilibrio es una meseta, viene con una curva y se transforma en una recta horizontal. Una ecuación muy usada es la ecuación de Redlich-Kwon, 1949. ¿Qué es esta? Es sencillita, ¿sí? ¿Qué tiene? Fíjense
que tiene un arreglo donde la A y la B va a estar en función también de la temperatura, que antes no estaban. Es posiblemente la ecuación con dos constantes más exactas a presiones elevadas. Trabajan presiones reducidas altas. Rayleigh-Kwon propone modificar el término de atracción incluyendo la temperatura a una potencia de raíz cuadrada. Acá, este término. Este término lo pone en función de la raíz cuadrada de la temperatura absoluta. Ahí está la expansión de la ecuación de Rayleigh-Kwon en los términos de factor de compresibilidad. Se usa en forma iterativa. En vez de utilizar esta ecuación, se usa en forma iterativa. Acá está el procedimiento. Para el vapor, para la zona de vapor sobrecalentado, esta es la ecuación iterativa. B para la primera iteración o para la iteración 0, que ponen B sub I, B, el I va a ser 0, entonces queda B sub 1, RT sobre P más B menos A sobre P, B0 menos B sobre B0 por B0 más B, donde B0 es el volumen del gas ideal. Y así empiezan. Suponen el volumen del gas ideal, sacan un volumen. Con ese nuevo volumen lo meten acá y sacan la segunda iteración y así sucesivamente hasta que dos iteraciones sucesivas les dé igual. Esto para el vapor. Para la zona del líquido, esa es la ecuación. ¿Sí? Por supuesto, A, B y C son constantes que están dadas con la ecuación. Ahí está. C igual a B cuadrado más RT sobre P por B menos A sobre P. Vuelvo a repetir, ustedes en las tablas y en el video tienen cuánto vale A y B para la ecuación de Rayleigh-Kwon. ¿Sí? Entonces, como se hace por iteración, acá tienen para el vapor y para el líquido. Otra ecuación de Soave-Rayleigh-Kwon. El señor Soave le agrega un término a la de Rayleigh-Kwon y quedó en eso. Año 1972. Ahí está. Acá cambia A, porque ¿qué hace Rayleigh-Kwon? A era en función de la raíz cuadrada únicamente de T reducido. Ahora A vale de esta manera. Tiene esta función. Y FW es otra función. Acá está B, es la B de Rayleigh-Kwon, que vuelvo a repetir, la tienen en los videos y en los apuntes y en las tablas. Y la función FW es una función del factor acéntrico. Famoso factor acéntrico. Bien, esta ecuación es más eficaz que la de Rayleigh-Kwon en los cálculos. Ahí fíjense que aparece en los cálculos del equilibrio líquido-vapor, es decir, se mete dentro de la campana. Esta ecuación puede utilizarse para dentro de la campana. Su falla más notable es la estimación de la densidad del líquido saturado, que da errores entre el 7 y el 19%. Es decir, da errores del volumen del líquido saturado en la zona de saturación. Ahí da errores muy grandes. Sin embargo, la ecuación de Rayleigh-Kwon suave o suave Rayleigh-Kwon es válida para todos los gases, excepto en la presión crítica, nuevamente. Ha sido aplicada con éxito a gases y líquidos. Acuérdense que líquidos da valores, algunas veces errores muy grandes en la zona de líquido saturado. No es recomendable para sustancias polares o asociadas.
Otra ecuación muy utilizada, la de Rayleigh-Kwon y la de Penn-Robinson. De acuerdo a los libros, algunos utilizan la ecuación de Rayleigh-Kwon suave y algunos libros de estudio utilizan la ecuación de Penn-Robinson. Es esa, muy parecida. Ahí tienen A, también es muy parecida, pero B cambia. ¿Sí? Le ha cambiado B. B ya no es más la de Rayleigh-Kwon, sino tiene esta expresión. Y F tiene esta expresión. Esta ecuación expandida en términos de Z crítico es esta ecuación. Intenta mejorar la calidad predictiva de la ecuación de Schwaber-Rayleigh-Kwon, especialmente en la exactitud de los cálculos de equilibrio líquido-vapor. Esta nuevamente se puede utilizar en los cálculos del equilibrio líquido-vapor. Esto es importante porque hay métodos para calcular, que ya lo vamos a ver en Físico-Química 2, que se llama el método del equilibrio líquido-vapor con las ecuaciones de estado, con estas ecuaciones de estado. Entonces, hay que ver cuáles ecuaciones de estado son las que nos sirven para predecir el equilibrio líquido-vapor. El éxito principal de Penn-Robinson es haber diseñado una ecuación cúbica capaz de describir con precisión el estado líquido. Es la más usada para describir el estado líquido. En fase gaseosa, en cambio, su comportamiento es muy similar al de otras ecuaciones cúbicas. No es válida para sustancias polares o asociadas. Fíjense que ninguna de las que hemos visto se pueden utilizar para sustancias polares o asociadas. Cuando hay sustancias que son muy polares, ninguna de estas ecuaciones sirve. Bien, no vamos a seguir porque si no, no vamos a estar. Fíjense la de Rayleigh-Kwon, miren, tienen en el 82 otros señores, Penelok tomó la suave Rayleigh-Kwon y la modificó. Otro señor tomó la de suave Rayleigh-Kwon y las cambió, Sacco, Wood, Brownings. Otro señor las modificó, Yang Tsai. Y la última, la que más se está utilizando a nivel investigación para determinar o predecir los equilibrios líquido-vapor, es esta ecuación. ¿Sí? Nosotros no la vamos a ver, es complicadísimo. Pero bueno, este es el panorama que tenemos de las ecuaciones cúbicas que me sirven muchas para describir la zona de vapor sobrecalentado, es decir, gas, para la zona de líquido subenfriado, y algunas me describen la zona del equilibrio líquido-vapor, que son muy poquitas de las que vimos. Todas las que vimos, pero hay algunas de estas que no hemos visto, no se pueden, es decir, hay algunas que sí se pueden utilizar para para líquidos, para sustancias polares o asociadas. Pero las que hemos visto no se pueden utilizar porque dan errores. Y todas, fíjense que ninguna dijo que se podían utilizar, no se pueden utilizar en la zona del equilibrio, perdón, de la temperatura, del punto crítico. Bien. El otro modelo, bueno, antes de seguir, lo repito, no se las tienen que estudiar de memoria, no tienen que saber, tengan la tablita o se le va a decir, generalmente se le dice, utilizando la ecuación cúbica de Rayleigh-Kwon o la otra que les nombré, calcular el volumen y compararlo con el volumen ideal o compararlo con el volumen sacado por
la ecuación de los estados correspondientes del Z, o compararla con la ecuación del virial, que ahora la vamos a ver. Entonces, le dicen cuál ecuación cúbica utilizar. Pero para un trabajo futuro, ustedes ya saben, tienen esa tablita o la bibliografía, y van a saber cuál ecuación utilizar. Vuelvo a repetir, sobre todo para cuando están estudiando el equilibrio líquido-vapor. Bien. 1901, el señor Ones propone la ecuación virial que responde a una descripción teórica de la conducta molecular real de los gases y fue obtenida a partir de la mecánica estadística. ¿Por qué? Porque habla de las interacciones en forma estadística que tiene dos pares de moléculas, que tiene, dos moléculas, un par de moléculas, tres moléculas cuando se juntan, las interacciones que tienen cuatro moléculas y se van a juntar, y así sucesivamente. Van a ver que se habla hasta de 4 moléculas, porque ya es muy raro que se interaccionen al mismo tiempo 5 moléculas entre sí. La ecuación representa la presión P mediante una serie polinómica inversa en volumen, el cual es explícita en presión. Por eso es una virial, se viraliza, se expande, ahora que estamos de moda los virus, se expande a través de una serie polinómica. ¿Qué es esta? P es igual a RT sobre B, más RT sobre B cuadrado por B, más RT sobre B cúbica por C, más, y así sucesivamente. B y C son constantes que me describen estas interacciones y que dependen única y exclusivamente de la temperatura. Otra forma de expresar la misma ecuación es esta. Si ponemos P, lo dividimos a todo por P, nos queda esta forma. Y otra forma de expresarlo es esta. ¿Sí? Constante B y C son constantes específicas para cada gas que están disponibles en la literatura y que son funciones únicamente de la temperatura. Guarda que B' no es la inversa de B y C' no es la inversa de C, sino que están relacionadas. B' está relacionada con B, C' relacionada con C, pero de una forma más compleja. ¿Sí? Acá es lo que les decía. B y B' representan interacciones de pares de moléculas. C y C' interacciones de 3 moléculas. D y D' interacciones de 4 moléculas, y así sucesivamente. Como no hay de 5, de 6, entonces se corta en el término D para cuando son trabajos muy exactos, cuando quiero algo muy exacto, con una exactitud de milésimas. Si no, se corta en el tercer término, el tercer coeficiente virial. A esto se le llama tercer coeficiente virial, a este el segundo, y este sería A, que vale igual a 1, se llama primer coeficiente virial, que es igual a 1. Entonces B, C o B' y C' se llaman coeficientes viriales. Segundo coeficiente virial, tercer coeficiente virial y cuarto coeficiente virial. Profe, Sí. Entonces el D se corta ahí porque después es como muy extraño, o es directamente que no hay forma. Es imposible, es imposible. Es Ok, imposible que existan tienen que ser interacciones al mismo tiempo en todo el volumen de 5 moléculas al mismo tiempo. No hay, ¿sí? 4 ya es muy raro, y 3 sí, y 2 por supuesto interaccionan.
por eso es que se la corta. Se llama ecuación virial, una expansión que sería infinita, pero la verdad, hablando en términos reales, se llega acá. Generalmente todos trabajan con esta. Nosotros vamos a trabajar acá con el segundo coeficiente virial, hasta ahí nada más. ¿Sí? Con eso nos va a bastar y sobrar. Perfecto. Bueno, caso 1, truncado en el primer término, acá, el primer término de la virial, ¿sí? Z igual a 1, que me está diciendo que el gas se comporta como ideal. ¿Sí? Eso es cuando son presiones muy bajas y temperaturas muy altas. Entonces, estos dos términos se anulan, y Z queda igual a 1. Es el caso más fácil. Caso 2, truncada en el segundo término virial. Por eso se le llama coeficiente del segundo coeficiente virial. ¿Sí? B, hasta ahí. Hasta ahí. Seríamos. Nosotros vamos a utilizar hasta ahí. ¿Dónde se utiliza con el segundo término virial? Hasta presiones menores a 4 bar. La ecuación, con eso anda bien. Si en caso de que haya un ejercicio con mayor presión, bueno, ahí le preguntan qué es lo que quiere en la práctica, pero generalmente para presiones en la práctica, para presiones mayores a 4 bar, tiene que usar el término C o C'. Miren lo que dice acá, para anotar. La ecuación virial truncada en dos términos no debe ser usada en la zona hipercrítica, por encima de la temperatura crítica. En esta zona, los valores calculados pueden llegar a ser resultados negativos, por eso no se puede utilizar algunas veces, ¿sí? Ustedes tienen que ver qué temperatura están trabajando y compararla con la crítica, y bueno, ahí mejor no utilizar la truncada. Caso 3, para presiones superiores a 4 bar, esta ecuación, cuando está así, de esta manera, se la usa en procedimientos iterativos. No sé. ¿Sí? La mejor manera de esta manera. ¿Pueden apagar? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Gracias. ¿Cómo se hace? Por favor, ¿pueden apagar el micrófono a alguien que lo tiene prendido? Ya está, profe. Miren, ¿cómo se hace el método iterativo? Supongo el volumen del gas ideal, siempre lo mismo. Supongo el volumen del gas ideal. Con eso saco el primer volumen. Viene acá, saco el segundo volumen. Nuevamente hasta que 2 iteraciones sucesivas den iguales. Los valores, me van a preguntar, profe, ¿dónde encuentro los valores de B y de C? O B' y C', se encuentran tabulados para cada sustancia y temperatura en este libro. ¿Sí? En general se conoce poco acerca del tercer coeficiente virial, por lo que más frecuentemente se usa la ecuación truncada en dos términos también. ¿Sí? Los dos términos, tanto el B como el C, se obtienen experimentalmente, por eso están tabulados. ¿Hay alguna manera de calcularlo? Sí, ahora vamos a ver eso. Es decir, el B y el C me los pueden dar porque son datos, están tabulados.
Datos experimentales son mejores que datos calculados. Entonces, están tabulados los B y los C para cada sustancia, sobre todo B para muchísimas sustancias y temperatura, porque recuerden que B y C dependen exclusivamente de la temperatura. Pero también se pueden calcular por varios métodos, sobre todo B. ¿Sí? Entonces, B me lo dan porque están tabulados. O B no me lo dan y lo puedo calcular analíticamente usando el método de correlaciones generalizadas, nuevamente el Z, con las propiedades reducidas de PR y TR. Por eso les decía que era tan importante estas presiones y temperaturas reducidas. Parámetros. Bien. Ahí tienen esto. Para fluidos no polares, nuevamente Pitzer recomienda lo siguiente. B por P crítica sobre R T crítica fíjense Z cómo lo pone. Z1 más BP sobre RT o Z igual a 1 más B P crítica sobre RT crítica, que me queda P reducida sobre T reducida. ¿Qué hizo Pitzer? Multiplicó y dividió acá y acá por P crítica, ¿sí? P crítica y P crítica, T crítica y T crítica, y le quedó esto que está acá. Para fluidos no polares, Pitzer recomienda que B, P crítica sobre R, T crítica, es igual a B0 más W, B1. B0 más W, B1, donde W es el factor acéntrico. ¿Sí? B0 y B1 están dados por las ecuaciones de Abbott. Cada persona que hace una ecuación la publica como de él, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco B0 o B1? De dos maneras. Una es esta. ¿Sí? Miren. Entonces, ¿qué hago? Saco PR y TR. Con TR saco B0. Con TR saco B1. Con B0 y B1 saco esto que está acá. Con esto que está acá, voy a esto que está acá, lo multiplico por PRTR y le sumo 1 y saco Z. Y ahí saqué el valor Z a través, no de tablas, no de la ecuación del virial por Z0 y Z1, sino de esta manera. Para fluidos polares, Sonopoulou recomienda que B0, B por P crítica sobre RT crítica es B0 más W, B1 más W, B2, W sub 2, ¿sí? Supraíndice. Supraíndice 0, supraíndice 1. ¿Sí? B es A, B supraíndice 2 es A sobre TR a la sexta menos B sobre TR a la 8. Más complicado, ¿no? Porque son polares. A y B son funciones de grupo, ¿sí? Miren, para cetonas, aldehído, nitrilo, ¿cuánto vale A? A vale menos 2,112 por 10 a la menos 4, muy reducida. ¿Qué es muy reducida? Muy reducida, como cualquier parámetro reducido, muy reducida es 10 a la quinta por mu al cuadrado por P crítica sobre T crítica. Y donde mu es el momento dipolar en device. Por supuesto, se complica para fluidos polares todo eso. Nosotros vamos a ver para fluidos no polares. Profe, Vamos a quedar con esta parte, con lo que recomienda Pitzer.
Otros métodos para sacar fluidos polares son de estos señores que no lo vamos a ver. Existen también métodos de correlaciones generalizadas para líquidos. Aunque los volúmenes molares de los líquidos se pueden obtener mediante ecuaciones cúbicas, los resultados no son muy exactos. Una alternativa es usar correlaciones generalizadas, pero para líquidos. ¿Cuáles son las más usadas? Son correlaciones de Lee-Kessler, usada para líquidos subenfriados no polares o ligeramente polares, la ecuación generalizada de Racket, usada para la estimación de volúmenes molares de líquidos saturados únicamente, la de Lipsen, Grincourt y Huygens, correlaciones de estado correspondiente con dos parámetros para la estimación de volúmenes de líquidos. La ecuación de Racket, la muy usada. Fíjense, es volumen de líquido saturado nada más. Se saca con el B crítico, con el C crítico que están en tabla, elevado a la 1 menos temperatura reducida y eso elevado a la 0,2857. Esa ecuación anótenla porque se usa muchísimo. Ténganla también en la tablita. Muchos datos. Los datos requeridos para eso son las propiedades críticas, sobre todo el volumen crítico y la temperatura crítica. Otra forma alternativa de esta ecuación es sacar el Z del líquido saturado. El Z saturado vendría a ser con esta ecuación que está acá. Es decir, en vez de sacar el volumen, si me piden el Z, lo puedo sacar de esa manera, que es la ecuación de Racket, que únicamente sirve, vuelvo a repetir, para volúmenes molares de líquidos saturados, es decir, en la saturación, no para cualquier líquido. ¿Sí? El método también es para líquido saturado, es muy exacto, pero requiere el valor de la densidad, de un dato experimental, de la densidad cerca del volumen de saturación. Para Z crítico igual a 0,28 existen, esto que está acá es densidad reducida, ¿no? Que es la inversa del volumen crítico sobre el volumen específico. Existen gráficas de densidad reducida en función de P reducida y de T reducida para líquidos, ¿no? Otra, que es la que les decía, es que sacar densidad reducida en dos estados, pero debo conocer el volumen cercano al volumen que estoy calculando para poder obtenerlo. Bien. Existe una ecuación, la que vieron recién del B0 y del B1, que no está acá, que es también las tablas de Lee-Kessler para el método de Pitzer. Vieron que Pitzer está calculado con el B0 y el B1 en función de TR y T reducida. Bueno, existe un cálculo del B0 y del B1 que está en tabla, es decir, que entran con la temperatura reducida y la presión reducida. Lo que han hecho Lee-Kessler es llevar esa ecuación de Pitzer, que vuelvo a repetir, de B0 y B1, que está en función
de la temperatura reducida a tablas. Es otra forma que van a tener para calcular. Sé que es mucho, por eso, y termino con esto, esto no se lo tienen que estudiar de memoria, por supuesto, sino con la tablita, cada una de estas ecuaciones, cuál es la ecuación, dónde sirve y en qué zona sirven. Y van a poder hacer los problemas de sustancias puras. Entonces hemos visto cómo obtener sustancias puras a través de tablas o cómo obtener sustancias puras datos de sustancias puras a través de las EOS, de las ecuaciones de estado. ¿Sí? Es un tema con muchas ecuaciones y bueno, lo único que hay que resolver estos problemas a través de las ecuaciones cúbicas. ¿Alguna duda de esto? Profe, Sí. me quedó pendiente la última diapositiva. Si la puedes mostrar así termino de anotar. O usted sube el Power. No, ya está hecho en el video está. Profe, le queríamos pedir si también podía subir las presentaciones para tenerlas a mano mientras uno ve el video. No, lamentablemente no. Lamentablemente no. En el video está todo. Lo pueden parar, rebobinar, volver para adelante, para atrás. Es un resumen del video. ¿Sí? Por eso es que yo el primer día le dije que lo más interesante para ustedes es que vean después de la presentación, porque en la presentación van a estar sin saber nada. Entonces les va a costar entender. La mejor metodología para esto es ver el video antes de la presentación. Y estas presentaciones no las sumo. Profe, ¿me mostraría entonces la última diapositiva, por favor? Sí, ahí te las muestro. Bueno, espérate que... Acá está. Lo que les decía, B2 es el volumen desconocido, B1 es el estado conocido y la densidad reducida 1 y densidad reducida 2. Como toda parámetro reducido es la densidad sobre la densidad crítica. Siempre los parámetros reducidos es el valor de trabajo sobre el valor crítico. Dale, profe, buenísimo, muchas gracias. De nada. Bien. ¿Qué es lo que viene después? Vamos a empezar, una vez que sabemos las propiedades de las sustancias puras y cómo calcularlas, vamos a empezar a hablar del primer principio de la termodinámica. La clase que viene vamos a hablar de las distintas formas de energía que se pueden presentar en un proceso. ¿Sí? Vamos a hablar primero del primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados. Y vamos a hablar de 3 energías fundamentales, que son el calor, el trabajo y la energía interna. Y cómo esas energías se transforman unas en otras. Es decir, en principio, como calor se puede transformar en trabajo, como trabajo o en energía interna, como trabajo se puede transformar en
en calor y en energía interna, cómo la energía interna se puede transformar en trabajo y en calor, es decir, formas intercambiadas, que se pueden intercambiar de energía. Las tres formas esas. Y luego en la otra clase, es decir, el lunes que viene, ya sí vamos a empezar a hablar del primer principio de la termodinámica. Les recuerdo que el primer principio de la termodinámica históricamente se da a conocer después del segundo principio de la termodinámica, que habla que no todo el calor se puede transformar en trabajo. ¿Quedamos en alguna duda de esto? Profe, a mí me quedó la duda de por qué todas las ecuaciones fallan con sustancias polares. Por la asociación, porque se asocian, los polares se asocian. Entonces, por eso se dice polares o asociados. Al asociarse, ya no hay una molécula, sino hay un paquete molecular, vendríamos a hacer, ¿sí? Supongamos que son muy polares, produce una tan polares que ya casi es iónico, entonces hay una atracción, no tanto, pero es una atracción de fuerzas debido a estos dipolos fuertes. Entonces imagínate que ya no están las moléculas solas, sino racimos de moléculas, conjunto de moléculas, y entonces ya no describen porque son propiedades desde el punto de vista molecular están describiendo, ¿no? Entonces ahí es donde están los efectos cuánticos también tienen que ver, por eso por ejemplo, no sé si vieron que Sonopoulos da para sustancias polares y está el momento dipolar. Es decir, estos dipolos que se forman, vuelvo a repetir, dipolos que ya no son moléculas neutras, sino que tienen cargas. No sé si se entendió un poco. Se entendió, profe, gracias. Nada. Profe, ¿Alguna? Sí. disculpe, otra cosa que nada que ver, porque quería arrancar a hacer el TP y en Classroom no se pueden abrir las tablas y tampoco descargarlas, y no sé. Aparece que están eliminados los archivos. No se pueden, bueno, le digo a la ayudante que el libro se puede abrir porque está el libro. Sí, el libro sí. ¿Y el apunte? Sí, también. Bueno, yo entonces le digo a las chicas que todas las tablas y qué más no se puede abrir. Nada más las tablas aparecen como que están eliminadas. Ah, bueno, le digo que Igual, si las necesitas así ya, están en el libro las tablas. En el apéndice A, B, C y D, creo, del Sengel están todas. Y en el Smith también hay un par. Sí, están. Claro, me las habían pasado, pero son como 100. Y me fijé el Classroom, miran 15, por eso. Ah, está Sí, bien. no, Igual, si querés, yo después te paso cuáles son. Los paso. Sofía, te puedo dar una recomendación, aunque sean 100, andá juntándolas de a poquito y tenelas, porque las tablas son muy, pero requete muy importante en la vida diaria del futuro ingeniero químico y del estudiante, porque de las tablas vas a sacar todo. Tabla que encuentres, diga, bueno, me la bajo y la tengo y anda haciéndote un librito de tablas y ponerle un índice también, porque después vas a tener tantas tablas que no sabes. Es decir, tablas para viscosidad, que ahora no lo usás, para conductividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener las tablas y bueno, Paloma ahí se ofrece a pasarlas. Yo no obstante ahora corto y le digo a las chicas que las tablas no las pueden abrir, que si las pueden subir de vuelta. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. De nada, Sofía. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo le quería consultar de los cuestionarios. Sí. Si mal no recuerdo, la clase anterior había dicho que se podía hacer el grupo o individual, pero Sí. cuando yo la abrí dice de a dos.
O sea, No, puedo... porque eso es del año pasado, perdona Giselle, lo subí del año pasado, que están, y que eran obligatorios presentarlo cada 2 alumnos. Lo pueden presentar uno solo, en grupo, si se juntan en grupo para estudiar o para discutir, bienvenido sea. Y si quieren que se los corrija, me avisan y se los corrijo para tenerlos corregidos. Vuelvo a repetir, esto es bueno para previo a la clase y es bueno tenerlos para cuando vayan a rendir, porque 100% que las preguntas salen de ahí. Son como 200 preguntas de todos los temas, por supuesto, no de cada uno un tema. Y si vos, después de estudiar, te vas leyendo las preguntas, ya vas a tener una idea de qué se te va a preguntar en el final. Ah, bueno, y si yo las contesto, ¿se las mando por mail? No, las dejás ahí, ve que creo que están colgadas para que ustedes las, a ver, ya te digo, espera que te veo, creo que en el trabajo en clase, sí, ya está, sustancia pura, dice, yo los tengo sin fecha de entrega porque no es obligatorio. Entonces, supongamos que vos lo haces con 4 compañeros más, ¿sí? Son 5 en total. Entonces, me la manda, si me quieren mandármela, los 5 me la mandan, si no me la mandás vos, vos me decís, profesor, ¿la puede corregir? Bueno, la corrijo y te la mando corregida. Ah, entonces la cargo en el mismo Classroom, digamos. Sí, en el mismo Classroom la Listo. podés cargar. Ya está previsto que la carguen. Listo, ahí está. Listo. Gracias, profe. De nada, Giselle. Profe, yo justo tenía una duda con eso, entonces no se la mandamos al mail, sino que la subimos al Classroom. Al Classroom, sí, sí. Si la van a hacer en grupo, por favor, pongan los nombres, ¿no? Así, ya sé quién lo hizo y si bien se las voy a contestar a uno las correcciones, ya saben cuáles son las correcciones. Generalmente son preguntas muy sencillas, ¿no? Profe, ¿y cuando lo subimos al Classroom, le llega una notificación a usted o le tenemos que avisar aparte? Me aparece a mí que lo subiste. Me aparece que Giselle Yvonne Reynolds o Reinholds, o como lo quieras nombrar, me dice que vos lo subiste. Yo lo veo acá yo en este momento estoy viendo en mi física química 1 todos los alumnos. Ah, perdón, había una chica que le puse que por favor con Dayana o Diana el nombre porque a nosotros nos figura, si vos lo subís con nombre, no nos figura el apellido y tenemos que tener un control de quiénes entran, quiénes no entran y quiénes son los alumnos que están participando del cursado, ¿no? Por eso es que le insistí que pusieran nombre y apellido a algunas personas. Entonces, Giselle, te comento, yo veo los nombres de todos los alumnos acá, todos los alumnos. Y entonces, vos, Giselle, me la mandás, por supuesto, para un grupo de 5 alumnos, por ejemplo, y vos me la mandás, figura, Giselle me mandó el trabajo, yo aprieto ahí y me voy y me manda al trabajo y ahí lo leo y te voy diciendo qué dudas, qué correcciones tenés que hacer. Listo, profe, ya está, quedó clarísimo. Gracias. Y además, como yo tengo en el celular el Classroom, me manda el celular por el Classroom que ustedes subieron un trabajo. Y también me manda para que sepan, cuando se rindan los parciales, quién entregó el parcial en tiempo y forma y quién no lo entregó. Y quien se hace el vivo lo entrega, lo baja y luego lo sube, porque detecta todo. Hasta ha habido compañeros de ustedes que se olvidaron de hacer algo, lo mandaron al parcial, a los 5 minutos se acordaron que no habían hecho nada, lo bajan y lo suben a los 10 minutos. Me detecta eso también. Entonces, por supuesto que no va a valer el parcial que ustedes lo saquen, que lo suban, lo saquen y lo vuelvan a subir. Una vez que está entregado, no toquen nada, porque
Aunque me lloren, me digan, profe, sin querer apreté el botón que dice anular la entrega. Y la anulaste, lo lamento, parcial, no hecho, se te pondrá ausente. ¿Sí? Pero no toquen. Esto saca todo. Cuando un trabajo lo entregaron en el tiempo, cuando no, etcétera, etcétera. Cómo participan, es decir, ve que le están mandando participaciones, bueno, salta acá la cantidad de gente que participó y cuánto participó, qué consultas hicieron y qué consultas no hicieron. Todo eso nos da. Profe, Sí. entonces nosotros tenemos que subir el parcial a Pedco y también a Classroom, ¿o estoy confundida? Yo no sé, Pedco, por ejemplo, ahora no anda. Y si toca un día que no ande la Pedco, ahí vamos a estar con problemas. Yo lo voy a conversar con la jefa de trabajo práctico a ver qué es lo que ha pensado ella. No hay problema, se puede subir a los dos al mismo tiempo, es decir, la subí a Pedco y la subí al Classroom, ¿sí? Si vos lo ponés en los dos lados, se pueden subir de ambos lados. Es más, te dice qué alumnos estuvieron ausentes, etcétera, etcétera. Te podemos mandar, como mandamos parciales temas distintos a cada alumno, entonces también te dice qué tema le mandaste a cada alumno. ¿Sí? Todo eso te larga el informe del Classroom y de la PET. Profe, Sí. el cuestionario que estaban hablando es el teórico, los dos teóricos que aparecen en el Classroom. Sí, sí. Ah, Creo, perdona Magali, creo que la parte práctica la profesora la quería hacer en la PEDCO porque lo maneja mejor y es más rápido para corregir que el Classroom. El Classroom es difícil, es muy lento para corregir. Sí, Magali, me iba a hacer otra pregunta. sí, ¿me puede repetir si es con fecha de entrega? No, ¿Límite? es sin fecha. Creo que les debe figurar sin fecha de entrega, porque cuando es con fecha les figura tal día, tal hora tienen que entregarlo. Es sin fecha de entrega. Dale, profe. Por supuesto, Magalí, no me lo vas a entregar el año que viene. Porque sí, entiendo. no vas a estar en el Classroom del año que viene, si Dios quiere, ya vas a estar en Físico-Química 2 o en Físico-Química 3, vas a estar borrada y entonces no vas a poder entrar. No, se entiende. ¿Pero la entrega es obligatoria? ¿Cómo? ¿La entrega es obligatoria previo al primer parcial? No es entrega. Pero lo mismo Paloma, no me lo va a entregar a fin de año todos los 12 prácticos y que te lo corrija para la semana siguiente, ¿no? Ok. Profe, y había dicho recién que eso tenemos que darle hincapié para el final. Para los parciales es más las guías prácticas que aparecen, ¿no? Exacto, Magali, exacto. Dale, gracias. Profe, ¿entonces los parciales son escritos y no de forma de cuestionario? No podría decírtelo, Luz. Ahí me encontraste. Yo tengo la idea de que los parciales van a ser escritos, algunos de desarrollo de ejercicios, ¿sí? Y otros con preguntas. Puede ser así, puede ser. Pregunta, ¿qué tipo de pregunta? Muy sencilla. ¿Qué es el Z crítico? O ¿qué indica el Z? Entonces me van a decir, me está indicando el alejamiento o cuán alejado de la idealidad está un gas. ¿Sí? Eso puedo llegar a preguntar. O que tenga un múltiple choice de eso. El Z es el volumen crítico, el Z me indica la no idealidad de un gas, el Z es
es un parámetro reducido, cosas así pueden llegar a preguntar, pero no lo hemos hablado todavía. Hasta ahora son ejercicios que tienen que dar en un tiempo límite, es decir, 3 ejercicios en 2 horas. Ese es el tiempo que hemos estado haciendo hasta ahora. Pero se lo pregunto a la profe de práctica y te lo respondo el viernes que viene. Me haces recordar, por favor. Dale, profe, gracias. Yo pregunto sobre todo porque si lo tengo que entregar, lo tengo que hacer más prolijo, así se entiende también a la hora de corregir. Bueno, sos como yo, que escribe como escritura de médico, que no se entiende nada. Así que cuando escribo en el pizarrón, pues, me dicen los alumnos, por eso está como el PowerPoint o los videos, porque no se le entiende nada a lo que escribe. Así que me vino bien esto de trabajar con PowerPoint y todo eso. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Una recomendación. Hagan muchas preguntas de la práctica, no se queden con dudas, ¿sí? Aunque pequen de que es una tontera. Por ejemplo, pregunten las temperaturas, tienen que ir en Kelvin, aunque sea eso, ¿sí? Que lo siguen preguntando. Cuando tengan una duda, pregúntenlo, no se queden con las dudas, ¿sí? Es bueno tener todas las dudas y resolverlas. Sí, Guadalupe. Una consulta. El cuestionario teórico, que entendí Sí. que no es obligatorio, a la hora del parcial,